contra viento y marea, Dios nos ha concedido que hoy esté con nosotros el Padre José Cruz Camacho, quien ha estado delicado de salud. Muchas gracias a Dios porque permitió que viniera el Padre Camacho. Además, lo tienen prácticamente secuestrado con un cursillo de damas que está efectuándose actualmente en Cancún, o sea que se dio una escapadita. El Padre José Cruz Camacho se ordenó a los 23 años en el año de 1954. O sea que Dios, mediante el año que entra, Monseñor José Cruz Camacho estará celebrando sus 50 años de sacerdocio, sus bodas de oro sacerdotales. Nos unimos desde este momento para celebrar tan importante acontecimiento en la vida de nuestro queridísimo Padre Camacho. Gracias al Padre Camacho por estar con nosotros. Él es originario de Monterrey, Nuevo León, y fue, les repito, ordenado en 1954. Cursó la carrera eclesiástica de Humanidades, Filosofía y Teología. Ha enriquecido y actualizado su preparación religiosa, tomando diversos cursos y seminarios tanto en Roma como en Madrid, en Ecuador y México. Es cofundador del movimiento de cursillos de cristiandad en Monterrey, de colores. Ha sido asignado asesor eclesiástico del Grupo Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad. El 20 de marzo, su santidad Juan Pablo II lo nombró prelado de honor y monseñor. Ha sido promotor fundamental, asimismo, en la iniciación del movimiento de cursillos de cristiandad aquí en Cancún. Por eso vamos a recibir con un cariñosísimo aplauso a nuestro amigo Monseñor José Cruz Camacho, que nos viene a hablar de este tema, nada menos. Yo dije sí, Monseñor. Gracias. Muchas gracias por la recepción. Y comienzo con una anécdota. Ahora que escuché los aplausos. Un día estaba Beto el boticario contando un chiste. Y cuando terminó de contarlo, la raza del público le dijo: cámbiale de chistes, ya no te sabes otro. Y entonces él dijo: pues si no te gusta, cámbiale de teatro. Y entonces todo el mundo le aplaudió y dijo: no aplaudan, raza, si basta con que paguen el boleto y vengan. Yo también les diría: qué bueno que vinieron. Y entonces eso nos ayuda mucho. Bien, el tema que me encargaron es: yo dije sí y por eso soy sacerdote. Yo agradezco a los organizadores de este Congreso Mariano la invitación a participar con este tema. Acepto con gusto esta invitación por 3 razones fundamentales. Primero, amo entrañablemente a la Santísima Virgen María, porque ella es mi madre y porque mi Madre de la Tierra me encomendó a ella cuando yo me despedía en mi casa para ingresar al seminario. Esta es una oportunidad bellísima para hablar del sacerdocio ministerial. Y este tema de por qué dije yo sí y me hice sacerdote, este tema lo quiero tocar en 3 momentos o 3 puntos. Uno primero, ¿qué no es el sacerdocio de Cristo o qué no es el sacerdote católico? Otro momento es, ¿qué sí es el sacerdocio ministerial y qué sí es el sacerdote católico? Y en un tercer momento es, ¿cómo trato de vivir yo este sacerdocio? Son 3 puntos que para mí son muy importantes, porque hablar hoy del sacerdote católico es entrar a la moda. Aunque siempre se ha afirmado que el cristianismo no es una moda, sino un modo, y que el sacerdote no es que esté hoy de moda, sino porque hoy está de moda que se hable muy mal del sacerdote, porque el sacerdote mucho se ha portado mal. Entonces es oportuno hablar del sacerdote ministerial, sobre todo porque tenemos que conocer su naturaleza, su identidad, su misión, su finalidad, su vivencia en este mundo. Y porque conocemos muchos defectos y de todo lo que no es el sacerdote. Y porque
todo mundo conocemos sacerdotes muy buenos y al mismo tiempo sacerdotes que han dado mal testimonio. A veces, y eso yo lo decía hoy por la mañana en el cursillo que se está viviendo de damas, a veces la gente no se acerca a Dios, no se acerca a la iglesia, no es porque quieran vivir en el pecado, sino porque a veces nuestra misma imagen sacerdotal que damos a los demás es una imagen negativa. Y entonces, en lugar de acercar nosotros, que es nuestra misión, acercar al pueblo, a la gente, a los cristianos, a Dios, somos causa de lejanía y de distancia. Y comienzo con el tema diciendo que no es un sacerdote. Ante todo, el sacerdote no es ni un demonio ni es un ángel. Yo les diría, no le tengan miedo porque no es demonio. Y no se le acerquen mucho porque no es un ángel tampoco. Entonces, no es como los pericos poblanos, que no lo toques con la mano. No, sencillamente vamos viviendo un equilibrio. El sacerdote ni es un ángel, pero tampoco es un demonio. El sacerdote no es lo peor de la humanidad, tampoco es un santo. Lo deberíamos ser, pero no lo es en la práctica. El sacerdote no es mitad hombre, ni es tampoco un superhombre. El sacerdote es una persona normal, diríamos. Un sacerdote católico no es un cobarde que huye del mundo y se esconde en una sotana o en las paredes de un seminario o de un templo para no enfrentarse a realidad. No evade la realidad. Ese no es el sacerdote que Cristo escoge. ¿Qué no es el sacerdote? No es un discapacitado que no supo amarse a sí mismo, ni tampoco supo amar a una mujer, ni fue capaz de crear una familia, ni fue capaz de una profesión. Si fuera así, tampoco sería un sacerdote católico. El sacerdote de Cristo no es, aunque sí hay varios, no es un hombre que esté amargado, que sea un díscolo o un inadaptado socialmente. Sí existen, ustedes y yo los conocemos, pero ese no es el sacerdote. Cristo no lo quiere así, la iglesia no lo necesita así y el pueblo no lo soporta así. El sacerdote no debe ser, aunque sí habemos, el sacerdote no es un arrogante, no debe ser un soberbio, que no sabe admirar, que no tiene capacidad de asombro, que no es humilde, que no se admira o ante un niño o ante un joven o ante un anciano o ante una puesta de sol o ante la belleza del mundo. Un hombre que no sabe admirar, un hombre que no es místico, un hombre que no es contemplativo. Dice un escritor moderno, el cristiano de hoy, si no es contemplativo, no es cristiano. Y podríamos aplicarlo. El sacerdote católico de hoy, si no es un contemplativo, no es un sacerdote de la actualidad. El sacerdote católico, decía el Papa Juan Pablo II cuando vino a México por vez primera, no es un funcionario público, ni es un líder político, ni es un agitador social, ni es tampoco un soñador, un romántico, un lírico o un poético. Esto no es, aunque mucho de eso tenemos, pero no es. Un sacerdote católico no es teórico, no es un teórico, no es un ilusionado de una quimera. Uno se pregunta, ¿la vocación sacerdotal será una quimera? No debe ser tampoco un excéntrico. Conozco a un sacerdote que le dicen el Juanga, no sé por qué será. Tampoco no es un embaucador. A veces decimos que tenemos tanta labia que embaucamos a la gente. Ese no es el sacerdote que la iglesia y el mundo de hoy necesitan.
El sacerdocio de Cristo y por lo tanto el sacerdote católico no es una utopía ni una quimera. No entregamos una vida sacerdotal. Yo voy a cumplir 50 años de sacerdote y no entregamos una vida a un sueño, a una mentira, a un engaño. Esto no es el sacerdote católico. Es toda una verdad y profunda verdad, muy humana y al mismo tiempo muy cristiana y al mismo tiempo muy ministerial o muy sacerdotal. A nuestra época le ha tocado en suerte el preguntarse sobre la naturaleza del sacerdocio, sobre su estilo de vida y su función o actuación en la sociedad. En un mundo que cambia, ¿qué es el sacerdocio de Cristo? ¿Qué es el sacerdote ministerial? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuál debe ser su misión o función? ¿Cuál es la identidad sacerdotal? ¿Existe o no existe una razón específica del ministerio sacerdotal? ¿Es o no es necesario en el mundo de hoy este ministerio? El sacerdocio es permanente, es decir, ¿es para toda la vida o es y puede ser únicamente temporal? ¿Será aquello de que mientras me llene esa vida o mientras pueda con ella? Conocí a un sacerdote que terminó su carrera, lo mandaron a Roma a especializarse, regresa y qué curioso, lo que es la contradicción, viene especializado en espiritualidad y lo nombran también director espiritual del seminario menor. Y pasa un tiempo y renuncia al sacerdocio y lo deja. Y le preguntábamos, oye, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Te equivocaste en la vocación o qué fue? Dijo, no, yo desde que me ordené hice una opción y yo dije, mientras me llene el sacerdocio me quedo en él, mientras no me llene me salgo. Entonces no quemó barcos. Cuando vino Cortés, ustedes se acordarán históricamente que algunos españoles le tenían miedo a los indios. Y entonces ellos se confabularon y dijeron, hoy por la noche tomamos los barcos y nos vamos. Y alguien fue de chismoso a avisarle a Cortés que se querían ir los españoles. Y entonces Cortés mandó quemar los barcos y dijo, ahora sí váyanse, a ver cómo le hacen. Dice el Papa Juan Pablo II, hay que aprender a quemar barcos, a quemar el barco. El que dijo sí, que queme el barco y que sea para toda la vida. Esto no es por un rato, no es mientras me llene, no entras mientras me guste. Entonces por eso la pregunta de hoy, ¿vale la pena entregar una vida a un ministerio que es una quimera o que podría ser una mentira o un engaño? ¿A qué le estamos entregando la vida? ¿A quién se le estamos entregando? ¿Por qué se la entregamos y para qué se la entregamos? Creo que esto es lo que va respondiendo a lo que sí debe ser el sacerdote y no a lo que no es el sacerdote. Hoy, gracias. Gracias. Hoy que todo se desmitifica, desmitifica también lo sobrenatural, pasándolo a terminología actual. Y entonces podríamos afirmar que todo el orden de la gracia es un mito. También podríamos afirmar que el sacerdocio es un mito. ¿Para qué dedicar una vida a predicar un mito? ¿Valdría la pena? Otro problema moderno es la desacralización. Hoy ya nada es sagrado. Todo es profano, todo es humano, y como la palabra sacerdote significa sacra dans, es decir, dador de cosas sagradas, pues no tiene nada que hacer el sacerdote en este mundo, porque se acabó lo sagrado. Humanamente hablando, ¿para qué entregar una vida a algo o a alguien que no existe? ¿Se entrega a una mentira o a un engaño? Humanamente, algunas personas, sobre todo cuando el sacerdote es joven y bien parecido, afirman, qué desperdicio. Pudiendo haber formado una familia y pudiendo haber tenido una profesión, se hace cura, cuando el sacerdocio hoy por hoy no tiene sentido. Recuerdo, un día estábamos en un curso después de nuestra ordenación
estábamos en un curso en el Ecuador y estaba de compañeros de nosotros, estaba un sacerdote que era muy rico económicamente, incluso era el único que llegó con su automóvil allí a estudiar. Y había una monjita muy alegre, era una monjita muy alegre y muy dinámica y en cierto modo muy especial, porque de repente la encontrábamos orando con los hermanitas de Jesús y se pasaba toda la noche, o de repente andaba con los indígenas y se pasaba por allá varios días y a vivir con ellos y a convivir con ellos para entender esa vida indígena. Y de repente la encontrábamos organizando fiestas y organizando bailes por ahí de chiste, y muy alegre, una muchacha muy alegre. Y el padre pensó que era una muchacha fácil, con comillas, y que se podía enamorar de ella o que la podía convencer. Y la invitó un día al café y le dice, vamos en mi automóvil. Y ella dijo, no, vamos a pie. Y se fueron a pie. Llegando allá yo creo que le aventó los perros, o no sé cómo se dice, ¿verdad? Y entonces esta religiosa lo paró en seco. Y era muy bárbara para hablar. Y le dice, oye, párale a tu cuento. ¿Tú crees que mi voto de castidad y tú crees que mi virginidad consiste en una mugrita que las mujeres tenemos? No seas bruto. Mi castidad y mi voto es toda mi persona, que yo se la he entregado a Cristo por ustedes, animal. No creas tú que mi virginidad y mi castidad es teórica, es soñada, y que en un momento dado yo puedo quebrantarla y fallarle a mi Señor por darte un gusto a ti. Mira qué maravilla. Y le dijo, nos regresamos, gracias por tu café y ahí nos vemos en la siguiente. Y después cuando subimos le dijimos, ándale güey, síguele metiéndote, ándale, para que tú veas. Entonces, perdónenme si los escandalizo con las palabras, pero estoy acostumbrado a hablar de cursillistas. Hay otras cosas que hablan muy mal del sacerdote ahora y por lo tanto el que no debe ser sacerdote. Católicos conocemos que por su carencia de preparación doctrinal no entienden y no comprenden la vocación sacerdotal o religiosa y se oponen a ella o la rechazan. Hay sacerdotes que por su mala vida dan una imagen negativa del sacerdocio y presentan una imagen negativa de Cristo y de su iglesia. Hay sacerdotes que por su mal carácter, el trato déspota, egoísta, orgulloso, maltratan a la gente y estos se alejan de la iglesia de Dios. A mí me dijeron, y discúlpenme, a mí me dijeron que en esta charla yo hablara con la verdad. Yo quisiera decirles, aquí la tienen. No es cierto, hermanos, que ustedes y yo conocemos a sacerdotes que son homosexuales, que son mujeriegos, que tienen hijos aquí y allá, que engañan a la mujer y que en cada puerto tienen un amor, por no decir que en cada parroquia o lugar donde han estado. No es cierto que ustedes y yo conocemos a estos sacerdotes. No es cierto que ustedes y yo conocemos a sacerdotes que abusan de niños sexualmente y los envenenan para toda la vida. No es cierto que por esta causa hasta la Santa Sede ha destituido a cardenales de su arzobispado. No es cierto que por esta causa sacerdotes que han encarcelado allí en la desesperación y en la angustia, el sacerdote se suicidó. No es cierto. Esto lo tenemos como noticia, sobre todo en este año y en el año pasado. No es cierto que ustedes y yo conocemos a sacerdotes que son alcohólicos. Hace poco tiempo, allá en Monterrey murió un padre relativamente joven, 52 años. Es un padre que sufrió mucho, es un padre que sufría mucho, sobre todo por la injusticia o por el dolor, o sufría mucho cuando los superiores, según él, le cometían una falta o un error o lo condenaban a él a algo, y sufría mucho.
Y cuando sufría mucho, no sabía sublimar ese sufrimiento y lo ahogaba en el alcohol. Y murió prácticamente alcoholizado. Uno se pregunta, ¿esta es la vida que Cristo quería de este hombre? No. Esta es la vida que por el abuso de nuestra libertad vamos teniendo y vamos terminando mal. Ustedes y yo conocemos sacerdotes así. No es cierto que ustedes y yo conocemos a sacerdotes que son dinereros, que tienen fama de flojos, desequilibrados, que quizá en la práctica esta no era su vocación. Esta es la realidad negativa cuya lista sería interminable. Con una imagen así pudiéramos encontrar sacerdotes católicos o sacerdotes buenos. Y yo les diría, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, también ustedes y yo conocemos a sacerdotes que son buenos, que son santos, que son apóstoles, que son entregados, sacerdotes buenos confesores, buenos pastores, buenos predicadores, sacerdotes que los vemos y nos dan ejemplo y testimonio de oración y de vida interior, que son buenos directores espirituales y orientadores de jóvenes y de adultos. ¿No es cierto que ustedes y yo conocemos sacerdotes que son buenos educadores? Hoy, hermanos, los sacerdotes nos preguntamos sobre nuestra razón de ser, pero la gente y ustedes, aquí en concreto, nos preguntan sobre nuestra experiencia de Cristo resucitado, a quienes decimos anunciar, hacer presente y comunicar. Qué curioso. Los sacerdotes, por una parte, nos preguntamos, ¿cuál es mi razón de ser? Y ustedes no se preguntan eso. Ustedes dicen, a ver, Padre, deme su experiencia de Cristo. Usted habla con Cristo. Cristo es su amigo. Cristo es su íntimo. Dame tu experiencia de Cristo vivo resucitado. Tú dices que lo anuncias. Tú dices que lo predicas. Tú dices que tiene experiencia de Él. Dame, comunícame esa experiencia. Y nosotros nos preguntamos, oye, ¿cuál será mi naturaleza? ¿Cuál será mi identidad? ¿Por dónde voy? ¿Estará bien cuando el pueblo está preguntando otras cosas? Esto, hermanos, no es el sacerdote que la iglesia y Cristo quieren. Para tener un concepto preciso y claro del sacerdocio, no basta partir del sacerdocio del Antiguo Testamento sin la luz del Nuevo, porque sería un punto de partida insuficiente. Aquellos sacrificios y aquel sacerdocio eran una sombra de una realidad futura. Tampoco es bueno de la partida sobre el estudio de la mentalidad de nuestra época, ni tampoco las realidades sociológicas tomadas como fuente de la verdad en este campo. Tampoco es bueno partir del sacerdocio de todo el pueblo de Dios, ni tampoco de quienes han recibido el sacramento del orden por la imposición de las manos. A mí ahora, con este cargo que tengo nacional y latinoamericano, me toca andar por muchas partes de la República o de América. Y estuve en una diócesis que es muy pobre y me encontré con sacerdotes que están de párrocos. Me impresionó la imagen que me dejaron. Muy trabajadores, se ve que están muy cansados, que como dice San Pablo, se gastan y se desgastan por Cristo, por su gracia y por su amor, que ganan muy poquito dinero, apenas si tienen para vivir. Y yo le decía al señor obispo, es compañero mío, y le decía, oye Señor, te felicito por esos sacerdotes que tienes. Fíjate que yo de muy buena gana me arrodillaría ante ellos y les diría, padres, los felicito, porque no tienen ninguna ilusión humana que dijéramos, cuando ya seas grande vas a pasar a una ciudad que es muy importante y muy grande y vas a tener esto. No, la ciudad es pequeñita. Y ellos viven y conviven y comparten aquella misma realidad de la pobreza. Y se entregan tan apasionadamente que yo digo, ¿cómo necesitamos de estos sacerdotes? Conozco otro o lo contrario. Un día llego a una diócesis y me dice el vicario general, oye padre, ¿vas a ir a visitar algunas parroquias? Le digo, sí. Me dice, no te vayas a escandalizar. Vas a encontrar sacerdotes que no tienen ningún grupo apostólico, que ellos nada más se dedican a su misa, a bautizar, a confesar cuando alguien les pide y eso es todo. Y les digo, ¿por qué no tienen grupos apostólicos? Ni de laicos, ni juveniles, ni muchachos, ni muchachas, ni niños, ni catequesis, ni nada. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque ellos viven todavía en aquel tiempo de Cortés,
cuando Cortés nombró a los personajes que se encargaban de la parroquia, prácticamente laicos, que se encargan de la fiesta patronal, y estos laicos son los que pagan al sacerdote. Entonces el sacerdote no tiene por qué trabajar porque al fin y al cabo le pagan y le pagan bien, así que hay bronca. Entonces me impresionó que yo quería, si iba a encontrar grupos apostólicos para poderles hablar, si había cursistas para poder perseverar con ellos. No, me dio tristeza porque dije, qué curioso, ordenarme yo sacerdote, nada más para, como decían los españoles antiguos, para la misa y olla, pues vale grillo. Pero en fin, esa es su manera de pensar y esa es su manera de actuar. Uno se pregunta, este es el sacerdote que la iglesia y que el mundo hoy están necesitando. Entonces, esto no es. Ahora sí entro en lo positivo. ¿Qué sí es? ¿Qué debe ser el sacerdote? Y podría hablar de él doctrinalmente, rapidísimamente, y podría hablar de él vivencialmente, que es mi experiencia. La realidad que da sentido cristiano al sacerdocio es ante todo la fe. Al sacerdocio de Cristo entramos porque somos creyentes, porque el bautismo y la fe en Cristo es la que tiene como base y sustento toda vocación, sea al sacerdocio laical, sea al sacerdocio ministerial. Entonces, la fe en Cristo es el fundamento. La fe en Cristo, Dios y hombre verdadero, la presencia y acción de Cristo sacerdote resucitado en la iglesia, empujando la creación y la humanidad hacia el Padre Dios. El sacerdote ministro solo puede encontrar su razón de ser, su identidad en Cristo sacerdote. Por lo tanto, la naturaleza del sacerdocio, su función específica, su estilo de vida y su espiritualidad y vivencia deben ser buscados a la luz de Cristo sacerdote, que comunica su consagración y su misión sacerdotal. ¿Qué es el sacerdote? Teológicamente hablando, podríamos decir que el sacerdote es un signo personal de Cristo, sacerdote, buen pastor. Signo, nos dicen los entendidos, que es aquello que conocido me lleva al conocimiento de otra cosa. Hoy por la mañana yo les ponía un ejemplo a las mujeres. Cuando un enamorado envía un ramo de flores a su amada, el ramo de flores es un signo, es un sacramento de amor. Yo no veo ahí el signo, yo no veo ahí nada más, yo no veo el amor, veo un ramo de flores, pero significa amor. Cuando un esposo o una esposa llevan su anillo matrimonial, es signo, es presencia, es imagen, hace presente. El sacerdote en el matrimonio le dice, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad. Entonces, valiéndonos de esta comparación, el sacerdote es signo personal de Cristo sacerdote, buen pastor. Es un signo, es decir, hace presente a Cristo, buen pastor, cabeza. Es signo personal el sacerdote de la palabra de Dios, de su sacrificio, de su acción pastoral y salvífica, actuando en su nombre o en nombre de Cristo, cabeza. El sacerdote es, como dice la epístola a los Hebreos, un hombre que sacado de entre los hombres es puesto al servicio de los demás. El sacerdote es aquel cristiano que tiene un encuentro personal íntimo con Cristo y que profundiza en el ministerio de Cristo, en el misterio de Cristo, cuya manifestación y comunicación de Dios amor lo expresa. Solamente una relación íntima puede llenar toda una vida. No sería suficiente una bella teoría. El sacerdote o el futuro sacerdote no se puede entusiasmar eficazmente por la idea del sacerdocio, sino por la persona de Cristo sacerdote. A quien seguimos los sacerdotes es a Cristo persona. El encuentro y la vivencia sacerdotal está en un encuentro con Cristo vivo y personal, con una experiencia de Él íntima. Cuando se tiene esta dimensión y esta profundidad, el sacerdocio ministerial vale la pena vivirse y vale la pena consagrarnos a Él. Nuestro punto de partida es una realidad que es a la vez nuestra razón de ser como hombres y como cristianos. Cristo resucitado, presente, responsable de la historia humana en una marcha hacia el Padre Dios, Él fue y es responsable de los intereses del Padre y de los problemas de los hombres como protagonista nuestro. Cristo, cuando viene al mundo, viene con dos finalidades: darle gloria al Padre Dios y salvar a la humanidad. El sacerdote
de Cristo. Cuando dice sí, es darle gloria al Padre Dios, hacer su voluntad y servir a la humanidad, construir la comunidad. Esta es la misma misión. Partiendo de la realidad de Jesucristo, podemos subrayar estos aspectos de su actuar salvífico. Primero, su compromiso concreto. Cristo fue un comprometido, como Hijo de Dios y como cabeza de la humanidad, que enraiza en la historia humana, dando sentido a la existencia del hombre en el tiempo, en la plenitud de los tiempos. Él habitó entre nosotros, dice San Juan, o estableció permanentemente su morada entre nosotros. Esta realidad se traduce concretamente por pasó haciendo el bien, evangelizar a los pobres, dar la vida, no tener dónde reclinar su cabeza. Para esto San Pablo, este compromiso será instaurar todas las cosas en Cristo. Su compromiso concreto. Y un sacerdote católico que no está comprometido con esta realidad, no está viviendo su dimensión sacerdotal. Un segundo punto de Cristo que es aplicable a nosotros. Una misión recibida. Cristo recibe una misión del Padre dentro de unos planes salvíficos concretos. Jesús está pendiente de la obra del Padre. Y cada uno de nosotros, los sacerdotes que le decimos sí al Señor, recibimos una vocación porque recibimos una misión porque tenemos una vocación. Y teológicamente hablando, no se puede hablar de vocación sin misión. Yo me hice sacerdote para darle gloria al Padre, para salvar a la humanidad, para construir la comunidad, para servir a los hombres. Esa es mi misión. Una tercera. Gracias. Cristo tuvo una dedicación, es decir, dedicó su ser, su vivencia y su obrar, la dedicó a Dios y a los hombres, de una manera total y totalizante. Cuando mi vida es total, significa que todo mi ser, yo se lo estoy entregando al Señor, no por partes, no a mitas, no mitades, no intermitente. Mi sí es total, es toda mi persona para toda la vida, total y totalizante. Y esto es el matrimonio. Los problemas que tenemos en el matrimonio es porque la entrega no es total ni es totalizante. Y entonces, este es un cristiano, su vida dedicada a Cristo, en su obrar, en su sentir y en su actuar, total y totalizantes. Y esto es el sacerdote. Y esto es lo que debemos ser. Una dedicación de nuestro ser y de nuestra vivencia y de nuestro obrar. Se presenta Cristo en Nazaret con una vida polarizada por dos palabras que se hacen un solo amor. Decía él en San Lucas, me ungió y me envió. Así se explica su polarización hacia el Padre o hacia la hora del Padre. Entonces, Cristo dice, me ungió y al mismo tiempo me envió. Cada uno de nosotros nos unge en el día de nuestra ordenación sacerdotal. Y el obispo nos dice que estas manos queden consagradas para que todo lo que bendigan quede bendito y que todo lo que consagren quede consagrado. Hay una canción yucateca, perdónenme la comparación, pero hay una canción yucateca de estas canciones tan hermosas de los yucatecos que dice, tus blancas manos de armiño por ser bellas, hay quien pudiera ser niño para comulgar con ellas. Entonces, las manos de un sacerdote son las manos ungidas, que esas manos ungidas bendicen y consagran, sellan y entonces, porque Dios nos unge o la iglesia nos unge con el óleo santo, después nos envía. Por eso, me ungió y me envió. Y esa es la misión nuestra. Un objetivo, Cristo en su vida tuvo un objetivo muy claro, hacer que los hombres reaccionen personal y comunitariamente ante el amor. Y el objetivo de nuestra vida ministerial es hacer que el hombre aprenda a amar, que la mujer amen y que reaccionen de una manera individual y de una manera también comunitaria. Por eso la misión del sacerdote es hacer, entre otras cosas, que el hombre y la mujer vivan siempre en el amor, vivan el amor, profundicen el amor, maduren en el amor, lleguen a la plenitud del amor. Un estilo, también Cristo tuvo un estilo y una manera concreta de vivir con su radicalismo evangélico.
pobreza, virginidad y también obediencia. La iglesia, los sacerdotes nos pide vivir pobres de espíritu, vivir con el mínimo para no apegarnos a nada, vivir la obediencia a nuestro obispo. El día que nos ordenan sacerdotes, el obispo nos hace una pregunta: ¿me prometes a mí y a mis sucesores obediencia y respeto? Y el sacerdote nuevo le dice: sí, te prometo. Y entonces él dice: que Dios bendiga tu promesa, y le da un beso en la mejilla. Ese beso del sucesor de los apóstoles sella ese pacto de obediencia al Padre, como es la obediencia de Cristo al Padre Dios. Entonces hay un estilo de Cristo, un estilo y una manera correcta de vivir: pobre, virgen y obediente. Y esta es la misión del sacerdote. Y por haber amado así Cristo y por haber vivido así, lo mataron. A esta realidad se le llama sacerdocio de Cristo, y de esa realidad formamos parte nosotros. ¿Qué es lo que constituye al sacerdote? Lo constituye primero una elección. Dios lo elige a través de la iglesia y a través de los signos eclesiales, ya sea por un envío, un llamamiento especial directo o un llamamiento a través de. Y un segundo momento es la consagración. La iglesia lo consagra yo diría, como el vaso sagrado. Cuando bendecimos o consagramos el cáliz, lo consagramos y lo destinamos. La consagración significa destinación. Destinamos este vaso sagrado exclusivamente para que contenga la sangre de Cristo, no para otra cosa. Al sacerdote persona se le consagra y se le destina para que se consagre y se destine exclusivamente al servicio de Dios y al servicio del prójimo, no a otra cosa. Cuando nos metemos en otra cosa ya no estamos cumpliendo con la misión. Decía el Papa: no somos los sacerdotes funcionarios públicos, tenemos una misión y un envío. ¿Qué es el sacerdote? Tiene una elección, una consagración y una unción con óleo. Una unción que significa destinación. Esto es el sacerdote. Y también tiene un oficio o función sacerdotal. El oficio y la función sacerdotal es que va a representar el culto de la iglesia, que es tributo a Dios, y el representar a los hombres para interceder por ellos. Por eso se le llama pontífice. El sacerdote es puente entre Dios y los hombres. El sacerdote tiene cualidades. Y las cualidades pueden ser, dice ya toda la enseñanza de la iglesia, pueden ser cualidades humanas y pueden ser cualidades también sobrenaturales. ¿Se necesita el sacerdocio? Yo diría sí, por el culto externo y social y por el acto principal del culto, que es el sacrificio. Es decir, ha de haber alguien que represente a la comunidad, sobre todo si el acto de culto se realiza por medio de una unción sacrificial. Pero enseguida se presenta un problema: el pecado, y ningún sacerdote puede hacer esto, que se perdone el pecado. Se necesita Cristo, que es Dios y hombre verdadero, y entonces nos deja el sacrificio, y entonces el sacerdote hace las veces de Cristo. Por eso dice el concilio: actúa in persona Christi, es decir, haciendo las veces de Cristo. Esto es el sacerdote católico. ¿Qué les diría yo? Nos decían al iniciarla o al presentarme a mí, que yo fui sacerdote muy joven. Yo entré a los 12 años al seminario. Y yo recuerdo que yo tenía un problema para entrar al seminario. El problema que yo tenía era que mi papá no era creyente práctico. Mi papá creía en Dios, pero no aceptaba la iglesia ni aceptaba a los sacerdotes. Mi papá no practicaba nada. Yo nunca lo vi a mi papá rezar cuando yo era niño. Yo nunca vi a mi papá que se confesara, o que fuera a misa, o que comulgara. Y un día yo me atreví a preguntarle, siendo un niño, y le digo: papá, ¿tú por qué no practicas? Y me dijo: mira, mijito, qué bueno que me haces esa pregunta. Le voy a contestar como contestarían los rancheros. ¿Por qué no practico nada de eso? Porque yo no mamé la religión como ustedes, mijito. A ustedes, así como su madre les dio pecho, así también les dio religión. Y ustedes aprendieron a unir la fe en Dios y la práctica religiosa. Y yo no.
Yo crecí al margen de todo eso. Para mí esas prácticas no significan nada porque no las supe unir. Entonces por eso no practico nada. Yo vería muy mal, decía él, yo vería muy mal que ustedes, conociendo esta práctica religiosa, la abandonaran o la dejaran. Yo lo vería muy mal. Luego yo entré al seminario, me ordené sacerdote y he vivido mi sacerdocio por 49 años. ¿Y yo qué les diría? Ha sido para mí mi plenitud. He tenido de todo, tristezas profundas. Mi padre y mi madre, que su ilusión era que yo me ordenara sacerdote, murieron antes de mi ordenación. Yo recuerdo que cuando me estaba ordenando o me iba a ordenar, yo pensaba, mis compañeros, la primera bendición que van a dar va a ser a sus papás, yo no tengo. Yo recuerdo que esa noche soñé antes de mi ordenación y vi a mi papá y a mis hermanos y a mi mamá que estaban detrás de mí en la ordenación y que me decían, hijo, no estás solo, aquí estamos nosotros. Y en ese momento me llené de gozo y de alegría. Yo dije, ahora sí que venga el sí, que venga el sacerdocio y me entrego a él. Y desde entonces, que he tenido éxitos, sí, he tenido fracasos, sí, he tenido persecuciones, sí, me han levantado falsos también, sí, he tenido muchos problemas, sí, pero he tenido también muchos gozos. He tenido la alegría de saber que soy un puente entre Dios y los hombres. Yo, ¿cómo concluiría mi tema? Yo les diría, pidan mucho por nosotros, por los que ustedes conocen, buenos o malos, por los que estamos en el camino, porque no vayamos a dar la marcha atrás y no dejemos el arado. Aquel que toma el arado y lo deja, dice Cristo, no es digno de mí. Que aprendamos a tomar el arado y a morir en la raya. Pidan por los muchachos que están en el seminario. Pidan por las vocaciones sacerdotales. Yo a veces les digo entre broma y serio, pídanle a Dios que Dios los castigue, con comillas, como Dios castigó a mi papá dándole un hijo sacerdote. Yo les diría, pídanle a Dios, a ese hijo no lo van a perder. Si alguna muchacha, hija de ustedes, siente vocación a la vida consagrada, déjenla que pruebe, no la van a perder. Si un muchacho quiere vivir este sacerdocio y quiere experimentar, déjenlo. Ojalá y tuviéramos muchas vocaciones sacerdotales. Acabo de oír que pronto se va a organizar o se está organizando ya el seminario menor en Cancún. Qué hermoso. Yo les diría, ojalá y este congreso sea para que, acercándonos a María, María nos ayude a tener muchos sacerdotes y muy santos. Yo les diría, vale la pena ser sacerdote. Pidan mucho por ellos, pidan mucho por su obispo, pidan mucho por los sacerdotes que están aquí trabajando profundamente en su ministerio sacerdotal. Pidan por todos nosotros, pidan porque la hagamos, porque luchemos, porque seamos lo que tenemos que ser, sacerdotes de Cristo y sacerdotes para siempre. Que Dios los bendiga.